Elevación de piso de seno maxilar. ¿En qué consiste? Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Rosma y Estela, somos hermanas odontólogas, ambas especialistas en prótesis de tubo maxilar e implantes dentales. Y hoy te vamos a contar qué es y cuándo realizamos elevación de piso de seno. Selfie. Cuando vienen los pacientes con la idea de colocarse uno o más implantes dentales en el sector posterior-superior, vemos durante el examen clínico que le faltan una o más piezas dentarias. Nosotros sabemos que le vamos a colocar uno o varios implantes dentales en esa zona, y ahí es cuando realizamos el pedido de tomografía. De por qué pedimos una tomografía lo explicamos en este video. Es allí cuando nos encontramos con la sorpresa: no tenemos hueso para colocar implantes dentales. Entonces debemos realizar esta técnica que consiste en colocar el hueso que le falta al paciente. Unos pocos meses pedimos otra tomografía al paciente y en ella observamos que ya contamos con los niveles óseos necesarios para colocar los tan deseados implantes dentales. Hay muchos casos en los que el paciente tiene hueso en ancho pero no en altura. ¿Qué es la elevación de piso de seno maxilar? Es un procedimiento quirúrgico de regeneración ósea vertical en el sector posterior-superior para luego tratar la zona de premolares y molares. Es decir, que es la colocación de injertos óseos en esta zona para tener altura ósea y posteriormente poder colocar implantes dentales. ¿En qué casos está indicada? Esta cirugía está indicada en todos los casos a donde querramos colocar implantes en el sector posterior-superior que no contemos con la altura ósea necesaria para colocar los implantes. ¿Cómo se realiza? La elevación de piso de seno maxilar consiste en rellenar con hueso particulado el suelo de la cavidad sinusal. Generalmente es hueso humano o bovino tratado compuesto por hidroxiapatita, que sirve como andamio para que las células formadoras de hueso puedan realizar su función, que es la de formar hueso nuevo. Pasados 6 meses, ese injerto óseo va a ser reabsorbido por las células del organismo y se va a óseo integrar, es decir, que el organismo lo va a aceptar como propio, y es allí cuando podemos colocar los implantes dentales. ¿Qué quiere decir tratado? Que pasa por una serie de procedimientos en el laboratorio a donde se extrae la materia orgánica del hueso y se lo deja inerte, es decir, libre de microorganismos y materia orgánica. Pasa por un proceso en donde se deja solamente la parte mineral del hueso, por lo que es compatible con cualquier persona indistintamente del factor sanguíneo que tenga el paciente. Hay otros casos en que vemos en la tomografía que el paciente tiene buen ancho de hueso, pero tiene poca altura. Por ejemplo, va a depender del caso. Si el paciente tiene entre 4 a 5 milímetros de hueso en altura, en ese caso podemos realizar la cirugía de elevación de piso de seno maxilar y la cirugía de colocación de implantes dentales en una misma sesión, accediendo de forma lateral a la cavidad sinusal. Se realiza una ventanita y luego se coloca hueso entre la membrana, que la denominamos membrana de Schneider, y el reborde del paciente. En esos casos no hay que esperar 6 meses para colocar los implantes. Se colocan los implantes en el mismo momento para que mientras los implantes se integren, se va formando el hueso nuevo que colocamos en la elevación de piso de seno. Aunque en realidad depende del caso. Por ejemplo, si un paciente tiene un diente infectado en esa zona, lo conveniente es realizar la extracción de esa pieza dentaria infectada y colocar hueso nuevo o no, esperar un tiempo y posteriormente realizar la colocación de los implantes dentales en un hueso inerte. Pero la decisión que tomemos va a depender del caso. Por eso nos valemos de muchos auxiliares diagnósticos que son el modelo de estudio de yeso, la fotografía, las radiografías y la tomografía para poder realizar la cirugía. ¿Siempre realizamos elevación de piso de seno en sector posterior? Y la respuesta es no. El paciente presenta unos pocos milímetros de hueso, no hay infección y el profesional considera que el anclaje es bueno, las condiciones se dan para colocar implantes simultáneos con hueso sin realizar la elevación de piso de seno si funciona. Por ejemplo, si el paciente tiene un hueso en altura de 6 milímetros y vemos que el implante puede tener un buen anclaje, lo que hacemos es
fresar ese hueso, colocar un implante de 8 milímetros en el cual el implante va a quedar enterrado en el hueso 6 milímetros y los 2 milímetros que queden afuera los vamos a rellenar con injertos óseos. Entonces, en el caso que se pueda evitar la cirugía de elevación de piso de seno, la hacemos y colocamos el implante, esperamos 3 meses y ahí podemos colocar ya la corona con la cual el paciente va a masticar. Lo mismo pasa cuando colocamos más de un implante, es decir, se pueden poner 2 implantes para 3 coronas. Eso depende de cada caso, ni siquiera en un paciente es lo mismo de ambos lados. Hay veces que de un lado necesita injertos y del otro lado no. Con la tomografía se analiza qué técnica conviene realizar. ¿Cómo lo realizamos? La forma de hacerlo es accediendo lateralmente o por la parte inferior donde van a ir colocados luego los implantes dentales. Lo que se realiza es la elevación de la membrana del piso del seno maxilar. Para que nos entiendan, vamos a representar al seno maxilar como un huevo, en donde la cáscara del huevo va a ser la cortical ósea y la membrana que tiene adentro va a ser la membrana de Schneider, que es la que nosotros tenemos que separar. Imagínense que nosotros tenemos que separar esa membranita del huevo muy delgada con instrumental quirúrgico, levantarla para que nos deje un espacio donde vamos a colocar el injerto óseo para que luego eso se integre y nos dé la altura necesaria para colocar luego el implante. Es una cirugía muy delicada pero hermosa de realizar, ya que nos da mucha satisfacción saber que este hueso que estamos poniendo va a servir luego para colocar los implantes dentales cuando este se integre. Existen 2 técnicas quirúrgicas, la técnica clásica de ventana lateral o de Caldwell Look y la técnica de Summer o de abordaje transalveolar. La técnica clásica de ventana lateral o acceso de Caldwell Look consiste en realizar una ventana en la pared lateral del seno maxilar con instrumental rotatorio o de ultrasonido y así acceder a la cavidad sinusal sin perforar la membrana. Luego lo que hacemos es desinsertar con instrumental quirúrgico esa membrana, creando el espacio para colocar el injerto óseo y así tener la longitud deseada para la colocación de implantes. Técnica de Summer o abordaje transalveolar. También se puede realizar la elevación de piso de seno desde la cresta ósea, es decir, accediendo desde el reborde alveolar del paciente, utilizando osteótomos específicos para la técnica y martillos. Entonces, con los mismos damos pequeños golpecitos para crear un espacio. Tiene el mismo objetivo que la técnica anterior, colocar hueso y aumentar el mismo en altura como para poder colocar implantes. Esta técnica generalmente la utilizamos cuando son implantes unitarios, es decir, de una sola pieza dentaria. ¿Cuándo el paciente necesitaría esta cirugía? Cuando pierde hueso en altura en el sector posterior del maxilar superior. Y esto se debe a diferentes factores: pérdida prematura de piezas dentarias, presencia de enfermedad periodontal o hiperneumatización de los senos maxilares. Comencemos. Pérdida prematura de piezas dentarias. Acá lo que debemos saber es que el hueso vive a expensas de la función y si una pieza dentaria es extraída de manera prematura, nosotros seguimos respirando. Eso hace que el seno maxilar sea grande por la presión negativa que ejerce el aire de esa cavidad neumática, que es el seno maxilar. Nosotros lo llamamos se neumatiza, es decir, se agranda. En esos casos está indicada la cirugía de elevación de piso de seno. La presencia de enfermedad periodontal. En estos casos, la pérdida de huesos se da por la colonización bacteriana que existe en la zona. Las bacterias reabsorben el hueso con el paso del tiempo, por eso hacemos tanto hincapié en realizar una minuciosa higiene dental. La hiperneumatización de los senos paranasales. Acá tenemos que saber que en los maxilares superiores tenemos los senos paranasales, que son cavidades neumáticas que contienen aire en su interior y las paredes están rodeadas de mucosa. Los materiales que se utilizan para realizar la cirugía de elevación de piso de seno son huesos y membranas. El origen del hueso puede ser autólogo, es decir, del propio paciente, que se lo extrae en la misma cirugía. Homólogo es hueso humano, pero de banco. Heterólogo es bovino. O sintéticos, que son realizados en laboratorio. Estos 3 últimos vienen en su presentación comercial como huesos particulados. La membrana va a ayudar a que el hueso se forme y para este tipo de cirugía la que más se utiliza es la de colágeno. ¿Por qué el paciente pierde altura de hueso en el sector póstero superior? Porque en ese sector tenemos 2 estructuras, una en cada maxilar llamados senos maxilares. Son cavidades neumáticas, eso quiere decir que contiene aire en su interior.
el cual tiene varias funciones. Una es alivianar el peso de la cabeza y la otra es calentar, humidificar y limpiar el aire que va a ingresar a los pulmones. Lo que pasa es que al perder las piezas dentarias se produce una presión negativa sobre las paredes del mismo. Eso hace que se realice una fuerza centrífuga, traumatizando y agrandando aún más el seno. Y por otro lado se realiza una fuerza centrípeta sobre el reborde residual, es allí a donde el paciente pierde hueso en altura. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios luego de la elevación de piso de seno maxilar? Acá te dejamos un video en donde explicamos los cuidados postoperatorios luego de la cirugía de implantes dentales e injertos óseos. Son los mismos cuidados, nada más le agregamos dos cosas. Uno es que no viajen en avión, por la presurización que existe durante el viaje. Y la otra es que no se sumerjan debajo del agua, es decir, en piletas, arroyos, en el mar o en el río, ya que la presión negativa que se produce cuando realizamos este acto hace que se pueda desprender la membrana de Schneider que habíamos separado previamente. Todo esto durante el lapso de un mes. Pueden aparecer hematomas en la cara, es decir, moretones, el cual puede ir hacia arriba, hacia el ojo o hacia el maxilar inferior. Lo que recomendamos en esos casos es pasar un cepillo de cerdas muy suaves como ser el cepillo de bebé. El paciente puede tener la cara hinchada hasta pasados los 10 días, ya que el proceso inflamatorio normal dura de 7 a 10 días. Se recomienda a los pacientes tomar la medicación indicada por el profesional tratante. ¿Qué pasa si el paciente no realiza bien los cuidados postoperatorios? Puede suceder dos cosas. Por un lado, puede producirse una infección del injerto óseo que colocamos debajo de la membrana y ahí hay que retirar todo el injerto. Y la otra es que si no realizó bien los cuidados, se pueda romper la membrana de Schneider que separamos, el injerto óseo que colocamos debajo de ella va a pasar al seno maxilar y ahí escapa de nuestro campo quirúrgico y debemos derivar al otorrinolaringólogo para que resuelva esta situación. Una vez superado el postoperatorio inmediato sin complicaciones, debemos esperar entre 4 a 6 meses para que ese hueso que colocamos se oseo-integre. Y ahí recién podemos colocar los implantes y esperar nuevamente entre 3 a 4 meses para poder confeccionar la prótesis. Es decir, en total son 9 meses los que debemos esperar para realizar la prótesis desde el momento en que se realizó la cirugía de elevación de piso de seno. A no ser que pudiéramos colocar los implantes dentales en la misma intervención quirúrgica que la elevación de piso del seno maxilar. En esos casos se espera de 6 a 9 meses para la confección de la prótesis sobre implantes. En síntesis, la colocación de implantes en la zona posterior de la cavidad bucal es un gran desafío para los odontólogos especialistas, ya que si el paciente tiene hueso, colocamos los implantes y listo. O si consideramos que el implante puede llegar a tener un buen anclaje aunque el paciente tenga pocos milímetros y rellenarlo con injerto óseo, lo realizamos. Pero la cirugía de piso de seno está indicada cuando el paciente no tiene hueso en altura y no quiere usar una prótesis removible, es decir, las prótesis que el paciente se retira para higienizarlas. Si el paciente desea reponer las piezas dentarias superiores y no tiene terreno, es decir, hueso en ese lugar, esta sería la única solución. Es importante considerar que este procedimiento quirúrgico requiere de un minucioso plan de tratamiento y el conocimiento extenso, la habilidad y la experiencia del equipo tratante. Entonces, pacientes, por favor, en caso de que se realicen esta cirugía deben cuidarse, ya que caso contrario se puede romper la membrana de Schneider, de la que estuvimos hablando, y lo único que obtendremos son complicaciones indeseables. Este paciente concurre a la consulta para la colocación de implantes dentales y nos encontramos con la neumatización del seno. El paciente no cuenta con hueso ni en altura ni en ancho del lado derecho. En altura tenía 3,45 milímetros y en ancho tenía 1,80 milímetros, es decir, nada, por lo que procedimos a realizar la elevación de piso de seno. El lado izquierdo presentaba un molar infectado con un quiste, por lo que se procedió a la extracción de la pieza dentaria. Esperamos hasta que el hueso se osteointegre y una vez osteointegrado, va a entrar en el círculo de remodelación del tejido óseo del paciente. Ese es el momento ideal para colocar implantes, pero a diferencia del otro lado, de este lado no necesitó elevación de piso de seno. En esta imagen observamos la atrofia ósea que tenía la paciente, es decir, no tenía hueso del lado derecho. Realizamos la cirugía de piso de seno, luego pedimos a la paciente que se realice una nueva tomografía y en ella podemos observar la cantidad de hueso que ganamos con la misma. Acá podemos observar la radiografía pre y la post. En la pre observamos que el paciente no tiene hueso
y en la post observamos la cantidad de hueso que ganamos con esto. Acá observamos las radiografías periapicales. Son las radiografías que comúnmente realiza el odontólogo en la clínica. Y en esta paciente observamos que del lado derecho contamos ahora ya con 4 implantes. También observamos los implantes colocados del lado izquierdo sin necesidad de elevación de piso de seno. Bueno amigos, esperamos que les haya sido útil el video de hoy. Estos son algunos de los trabajos que realizamos en la clínica. Realmente la cirugía de elevación de piso de seno maxilar es una de las cirugías que más nos gustan, ya que el paciente muchas veces llega a la consulta muy desganado porque no tiene hueso y la única alternativa que le queda es usar una prótesis removible, es decir, de las que se sacan y se colocan de nuevo. A medida que los vamos tratando y se dan cuenta que pueden solucionar su problema con dientes fijos, se nota mucho la felicidad con la que afrontan este tipo de tratamiento. En verdad amamos hacer este tipo de cirugías y gracias a Dios tiene muy buenos resultados, ya que más valora la falta de una o varias piezas dentarias quien lo padeció. Es muy satisfactorio de verdad para los odontólogos rehabilitar la cavidad bucal de los pacientes. A nosotros nos llena el alma poder ayudar con lo que sabemos a la sociedad. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando subimos un nuevo video. Déjenos algún comentario y un like si les gustó el video. Los amamos. Muchas bendiciones, amigos.